¿Qué tal? Muy buenas, gente. David Janco ya es nuevo jugador del Atlético de Madrid en una operación relámpago, tremenda, de impacto súbito. El equipo colchonero ha fichado uno de los grandes objetivos del Cholo Simeone para reforzar su defensa. El eslovaco, central del Feyenoord, que vio hace pocos días frustrado su pase al Nasser de Arabia Saudí, ya forma parte de una historia rocambolesca. Y ya forma parte de la historia de los fichajes del Atlético de Madrid. Ya es nuevo jugador colchonero de manera oficial. ¿Qué información hemos tenido y tenemos en el club de Uría? Pues primero, que se cayó el acuerdo entre el Feyenoord y el Al Nasser por Janco, y que eso se cayó hace días, cuando los árabes no devolvieron el contrato de vuelta firmado al Feyenoord. Entonces Janco, que llegó incluso a viajar a la concentración del Al Nasser, se tuvo que dar media vuelta. Como ese traspaso no se hizo, ¿qué pasó? Pues que la información que tenemos es que la gente de Janco llamó al Atlético de Madrid. Se puso en contacto con ellos y les dijo: oye, tenemos este problema, hay que buscar una solución. El Feyenoord ya tenía fichados dos centrales, se le había lesionado otro y necesitaba cierta liquidez. Y justo ahí, en esa situación, es donde cogió fuerza la posición de Janco y de su agente. Le dijeron al Feyenoord: oigan, hemos seguido todas sus instrucciones. Oigan, hemos ido donde nos han dicho. Oigan, hemos hecho todo lo que nos han pedido. Y aún así, no ha salido bien. ¿Qué tal si hablamos con el Atleti? Como el Feyenoord necesitaba esa liquidez con urgencia, se pusieron manos a la obra con el traspaso y hablaron con el Atlético de Madrid. La clave: Janco siempre quiso jugar en el Atlético de Madrid. Siempre. Siempre fue su preferencia. Total, que el Atlético de Madrid llamó, habló con el Feyenoord y se desató una operación rápida. Mientras que el Atleti estaba en paralelo hablando con el Chelsea por Renato Veiga, pues el Atleti le dio más fuerza a Janco, que, repito, siempre había querido jugar en el Atlético de Madrid. El Feyenoord vio que al final era una operación que tenía que hacer, abrió la mano, no fue rígido y abrió la mano, le interesó el trato con el Atlético de Madrid y se pusieron a intercambiar documentación. Y os puedo dar las cifras de la operación. Información que tenemos contrastada aquí en el club de Uría y que nos llega de fuentes cercanas a la negociación. La operación de traspaso entre Feyenoord y Atlético de Madrid por David Janco se cerró en las siguientes cantidades. Primero, 26 millones de euros fijos de traspaso. Segundo, otros 2 millones de euros en base a bonus de fácil cumplimiento, que serán muy fáciles de cumplir. Y tercero, otros 2 millones de euros en base a objetivos más difíciles de cumplir. En total, un pack entre fijo y bonus de 30 millones de euros. 10 menos de los que iba a pagar el Al Nasser de Arabia por Janco. Pero claro, ¿cómo ha sido la intrahistoria del fichaje? Pues Janco ya fue objetivo del Atleti desde mayo de 2024. Aquí lo contó en primicia María José Ostarric, una de las mejores periodistas deportivas de este país, que comentó que Janco era la prioridad número 1 del Cholo Simeone para el mercado del anterior verano. Todo el verano os pasamos contando que el Atleti iba detrás del chico. En agosto de 2024 os conté además que el Atleti hizo una última oferta por Janco, que va a hacer el Atlético de Madrid. El club colchonero le ha trasladado al Feyenoord una última oferta por 30 millones de euros fijos. Repito, 30 millones de euros fijos. Ni bonus ni variables. 30 millones de euros fijos, pero con una estructura de pago que sí se acerca a lo que demanda el Feyenoord. El jugador ya sabe que el Atleti no va a pasar de esos 30 millones. El agente del jugador también lo sabe. Y el Atlético de Madrid ya le ha trasladado al Feyenoord que esta es la última oferta que van a hacer por el jugador. Esa era la última oferta que iban a hacer en el mercado de 2024. Insisto, lo contamos aquí en el club de Uría. Al final, el Feyenoord dio un portazo, cerró la puerta, no se lo quiso vender al Atlético de Madrid y después de 70 y pico días de negociación, Janco vio cómo su sueño se hacía añicos, cómo su sueño se hacía pedazos y se quedaba completamente tirado. Se esfumaba su gran sueño. Y llegaba la pregunta: ¿se había acabado la historia de Janco? Muchos medios de comunicación, muchos periodistas, muchos compañeros dijeron que sí, que todo había terminado, que no había nada que hacer. Y al final, pues fueron pasando los días.
Janko seguía queriendo jugar en el Atlético de Madrid y el Atlético de Madrid pues seguía de reojo pendiente de Janko. El día 15 de abril, aquí en el club de Uría, os volvíamos a contar que el Atleti no se olvidaba de Janko, que estaba en la pelea con otros equipos, Newcastle, Liverpool, Juventus. ¿Quiénes eran entonces los favoritos para venir a reforzar la defensa del Atleti? Dos, David Janko y por supuesto Cristian el Cuti Romero. Pasaron los días, pero nadie llamaba, nadie del Atleti aparecía y por lo tanto pues se cruzaron muchos equipos que querían a Janko. Primero la Juve, que estuvo a punto de firmarlo en invierno. El traspaso se cayó. Y después el Al-Nassr de Arabia. Primero, Janko no se quería ir a Arabia bajo ningún concepto. Quería quedarse en el Feyenoord o jugar en Europa, pero no quería ir a Arabia. Hacía 2 meses, repito, que el Atlético de Madrid no llamaba al Feyenoord. Bueno, pues el 11 de julio, hace unos días, el Atleti volvía a contactar con el Feyenoord, volvía a llamar. Aquí en el club de Uría os lo contábamos. David Janko, ¿os acordáis que os dije que hacía mes y medio, casi 2 meses, que el Atleti no se ponía en contacto con el Feyenoord? Bueno, pues yo lo que sí que os puedo decir hoy es que el Atlético de Madrid ha vuelto a llamar al Feyenoord. El Atlético de Madrid ha contactado con el Feyenoord y ha movido ficha. Como yo os conté, porque esto lo conté hace mucho, Janko tumbó todas las ofertas que tenía de Arabia y se negó a ir al Nassr, a pesar de la insistencia de su director deportivo, Fernando Hierro. Y al final Janko truncó una operación de 35 millones de euros cuando todo estaba prácticamente hecho. Y se presentó en los entrenamientos del Feyenoord. Y él volvió a reiterarle al Feyenoord: no se quiere ir a Arabia, o se queda en el Feyenoord o sale a un equipo europeo. Preferencias de Janko, esto también os lo he contado, su preferencia número 1 es el Atlético de Madrid. Su preferencia número 1 era el Atlético de Madrid. Al final, ¿qué ocurrió? Pues que el Atlético de Madrid llegó un momento que lo tuvo todo a punto con Janko. Y hoy lo sabemos gracias a una información que ayer publicaron los compañeros de Atlético Stats, que publicó Adri Barrios, contando algo muy importante. Que Janko, claro que era un objetivo del Atleti. De hecho, el fichaje llegó a estar cerrado. De hecho, Janko ya era del Atleti. Lo contaba así en un vídeo Adrián Barrios de Atlético Stats. Quería contar algo antes, porque, bueno, yo sé que ha habido muchos comentarios ahí en las últimas semanas sobre, bueno, Janko, que Rubén Uría prácticamente era el único que hablaba un poquito de él, y yo os quería comentar algo, porque he leído muchos tweets que ponían nunca ha sido una opción para Atlético de Madrid este verano, y os puedo confirmar que es mentira. Os puedo confirmar, porque sabéis que en Atlético Stats valemos más por lo que callamos que por lo que decimos, las cosas como son. Sabéis que no nos gusta jugar en este mundillo, de hecho es que es un mundillo que evitamos, pero ahora que ya está un poquito a agua pasada, os voy a contar una anécdota, una curiosidad o una realidad, porque sabéis que cuando contamos aquí algo es porque lo sabemos de muy buena tinta, y es que David Janko ya estuvo hecho por el Atlético de Madrid este mismo verano. Hace apenas unas semanas el Atlético de Madrid lo tuvo firmadísimo, hasta el punto de que iba a ser oficial. Durante 1 o 2 horas el jugador era del Atlético de Madrid hecho a falta de firma. ¿Qué pasó? Que se entrometió el Al-Nassr y dijo: oye, te pongo todo este dinero encima de la mesa, y se lo quitaron de las manos al Atlético de Madrid. Así que esto os podemos decir, información de Atlético Stats, es una operación relámpago. ¿Por qué? Porque en su día estuvo hecho ya. En su día estuvo hecho ya, decía Adrián Barrios. Y es que llegó al Nassr y se lo quitó, prácticamente se lo arrebató de las manos al Atlético de Madrid. ¿Por qué? Pues porque pagaban 40 millones de euros al Feyenoord. Y al chaval lo convencieron, porque no quería ir a Arabia, y le hicieron ir hasta el sitio de concentración de los árabes en Austria. Cuando llegó allí, sorprendentemente, no sé qué pasará en el Nassr, dicen que hay guerras intestinas en el Nassr. Cuando llegó allí Janko, descartaron su fichaje y el chico se tuvo que volver alucinado, sorprendido y despreciado. Entonces, como ya os he contado, con el chaval a punto de explotar, su agente decidió llamar al Atlético de Madrid.
Y a partir de ese mismo instante se puso en marcha toda la maquinaria del conjunto colchonero para desatar una operación relámpago y poder fichar de una vez por todas a Janko. Esta es la intrahistoria de un fichaje que duró una eternidad, que tuvo 1000 obstáculos, que vivió cientos de episodios sorprendentes y que al final, increíble pero cierto, tuvo un final feliz. El chico siempre quiso jugar en el Atlético de Madrid y al final su sueño se ha cumplido. Janko, rojiblanco.